Ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Medina. eh, Gustoso de participar en este simposio AUNA. Y el tema que vamos a tocar es acerca de, o, digamos, un espacio dentro de las enfermedades infecciosas que no es nuevo, en realidad ya tiene varios años implementado, pero que sin embargo tiene un avance bastante rápido en los últimos años, y eso ha llevado a que podamos pues aprender cada día cosas nuevas con respecto a lo que es medicina de precisión. Entonces, el tema que vamos a tocar es medicina de precisión en enfermedades infecciosas. Esta es la agenda que vamos a tocar. Vamos a hablar de la definición, qué entendemos de medicina de precisión, enfocándolo en lo que es la parte de infectología. Vamos a tocar lo que es la medicina de precisión en el contexto epidemiológico, y la importancia que ha tenido y que tiene en lo que es el estudio de brotes epidémicos, en el estudio de vigilancia epidemiológica de agentes infecciosos. Como tercer punto vamos a tocar lo que es ejemplos de la implementación de esta medicina de precisión en enfermedades prevalentes, ¿no? Enfermedades que causan bastante letalidad en nuestro medio. Y vamos a finalizar con las conclusiones del tema. No tengo conflicto de intereses con respecto a esta presentación. Y vamos a comenzar con la definición. Y cuando hablamos de medicina de precisión, principalmente estamos refiriéndonos a la adaptación del tratamiento médico a las características individuales de cada paciente. Tenemos ya aprendido como parte de lo que es el conocimiento médico, de que empezamos a establecer tratamientos estandarizados para diferentes patologías. Sin embargo, esta nueva corriente nos explica de que cada ser humano o cada individuo tiene unas características muy particulares, y que la respuesta a diferentes tratamientos que implementamos también van a ser muy particulares. Entonces, la adaptación de ese tratamiento a estas características con el fin de poder individualizar, crear subpoblaciones en los cuales pues van a diferir en su particularidad de su respuesta al tratamiento, es el punto importante en este tipo de corriente que es la medicina de precisión. Las intervenciones preventivas o terapéuticas pueden pues concentrarse en aquellos que se van a beneficiar, va a evitar gastos, va a evitar efectos adversos, y con ello va a generar pues tanto una mejoría en la morbi-mortalidad, así como en lo que son los costos y la estancia hospitalaria. Los escenarios en los que podemos verlos principalmente es en dos contextos: en el contexto epidemiológico, cuando hablamos de infecciones en poblaciones, y acá principalmente tocamos el tema de los brotes epidémicos, y en el manejo individual de cada paciente, cuando hablamos del diagnóstico, del tratamiento o del pronóstico del mismo. Vamos a comenzar con la parte epidemiológica, y cuando hablamos de epidemiología en lo que es medicina de precisión, es imposible no tocar el tema de el avance que tenemos en la genómica, en la metagenómica, y principalmente en lo que es el secuenciamiento genético de los diferentes agentes. Cuando hablamos de brotes epidémicos, tenemos principalmente una triada que es el huésped, en este caso nosotros como personas vulnerables que podemos adquirir una infección, el agente, ¿no? Si lo trasladamos, por ejemplo, al contexto actual, el SARS-CoV-2 es el agente causante de esta actual pandemia, como lo fueron en otros momentos otros agentes virales o bacterianos, y el medio ambiente, que es en donde se desarrolla todo este contexto epidémico. Ya tenemos conocimiento previamente de lo que es el secuenciamiento genómico en epidemiología en diferentes patologías, por ejemplo, VIH, tuberculosis, donde tenemos conocimiento de lo que es detección de genes de resistencia para poder optimizar tratamientos. Tenemos pues los estudios genotípicos en VIH para determinar mutaciones que me confieren resistencia a determinados antirretrovirales, así como también tenemos mecanismos para detectar determinados genes que van a causar resistencia a determinados
antituberculosos. Asimismo, utilizamos la genómica para poder determinar variaciones en los diferentes agentes que pueden ir mutando año a año. Por ejemplo, influenza, tenemos un estudio genómico bastante grande en los Estados Unidos, el cual se encarga de poder determinar mutaciones o cambios antigénicos menores o mayores que son los que hacen que las vacunas tengan que ir cambiando año a año, y es lo que se prevé de que podría pasar con el SARS-CoV-2, ¿no? Y esto ha ayudado también a poder conocer nuevas variantes de este virus que actualmente es responsable de la pandemia actual, y eso va a llevar pues a un establecimiento de mejores estrategias para prevenir. Y como respuesta a brotes, no solamente identificamos al germen y sus mecanismos de resistencia o la forma de comportamiento, también podemos determinar cómo éste va a interactuar con nosotros y cómo va a contagiarnos. Y un ejemplo bastante frecuente en esto es pues la diferencia entre las últimas epidemias que han habido de ébola. Recordemos que en el 2013 hasta el 2015 hubo una gran epidemia en el África Occidental, en lo que es Guinea, en lo que es Sierra Leona, de ébola, una nueva variante de ébola que principalmente se creó a partir de una epizotia, ¿no? Un incremento de casos en monos que al el ser humano ingresar a ese ambiente, pues capturó la enfermedad, y a través de ahí empezó la diseminación persona a persona, ¿no? Y esto vamos a verlo en la gráfica que tenemos a continuación. Este fue básicamente el contexto en que se desarrolló esta epidemia, que fue una de las más grandes de ébola en la historia, ¿no? Una nueva variante, ¿no? Recordemos que el ébola, si hacemos un símil con lo que es fiebre amarilla, tenemos un vector, en la fiebre amarilla el vector es la Aedes, aquí sería el murciélago, ¿no? Que es el portador de este virus, y que este puede transmitirlo pues a los diferentes simios, así como pasa con fiebre amarilla, pero que en un entorno pues estos simios pueden portar el virus y ser asintomáticos. En algún momento esos empiezan a hacer enfermedad y empiezan a fallecer y empiezan a salir, o la persona empieza a entrar en contacto con estas zonas de alta transmisión en animales, y a través de su transmisión, a través de fluidos, puede contagiarse y puede pues empezar la transmisión de persona a persona. Esta fue la forma en la que se dio la transmisión de ébola. Una persona se contagió y a partir de aquí comenzó la transmisión persona a persona, y esta atravesó diferentes fronteras. Y no se quedó solamente ahí, sino que empezamos a conocer con esta última epidemia de ébola que la persona ya recuperada, recordemos que ébola tiene una letalidad de más o menos un 40%, esas personas recuperadas podían seguir transmitiendo a pesar de estar asintomáticos, y la transmisión de ébola se empezó a ver que también se podía dar por vía sexual. Entonces, al igual que Zika, ébola empezó a contagiar por vía sexual, y esa también fue una fuente de transmisión y una fuente en la cual se perduró esta epidemia. Entonces, por eso que es importante, estos estudios genómicos nos ayudaron a poder determinar un nuevo mecanismo de transmisión que no conocíamos antes en esta enfermedad. Diferencia, por ejemplo, de otras enfermedades como el Lassa, que también son virus hemorrágicos, en los cuales su mecanismo de transmisión principalmente es de animal a humano, ¿no? El mecanismo de persona a persona es poco frecuente, y eso hace pues que estas epidemias puedan controlarse de la mejor manera. Una vez visto cómo se comporta la vigilancia de brotes, principalmente con la herramienta que es el secuenciamiento genómico en medicina de precisión, vamos a tocar lo que es medicina de precisión ya en patologías individuales. Y quiero tocar como ejemplo tuberculosis, porque tuberculosis es pues la enfermedad que como enfermedad infecciosa por un único agente mata más personas en el mundo, ¿no? Tenemos aproximadamente para el 2018 10 millones de personas que han desarrollado tuberculosis y 1.5 millones que han fallecido por esta causa. O sea, tenemos una letalidad del 15% por tuberculosis, principalmente en países en vías de desarrollo, ¿no? Si hablamos actualmente de COVID, COVID tiene una letalidad entre el 2 y el 4%. La tuberculosis tiene un 15% de letalidad. Entonces es mucho más peligrosa, mucho más llevadera.
perdura mucho, está perdurando mucho más. Entonces, y lo otro importante en tuberculosis, que es una enfermedad prevalente, una enfermedad que requiere estrategias de intervención, es que las estrategias que hemos utilizado en las últimas 5 décadas es principalmente la estandarización del tratamiento. Es decir, tenemos una receta de cocina en la cual a todos los pacientes le damos un mismo esquema y asumimos de que va a funcionar igual en todas las personas. Entonces, esto justamente, este esquema estandarizado que tantos buenos resultados nos ha dado en algunos países para poder disminuir la prevalencia de tuberculosis, ya tiene que empezar a cambiar por una medicina más individual, ¿no? Más centralizada a diferentes tipos de paciente y empezar a valorar factores de la gente, factores de lo que es el huésped, factores del tratamiento propiamente y factores del seguimiento que se va a dar, ¿no? Entonces tiene que empezar a aparecer lo que es, pues, cómo actúa nuestra inmunidad con el tratamiento y con la infección, cómo es la farmacocinética de los antituberculosos, cómo son las variaciones en la patogénesis de la enfermedad y cómo va variando el agente causal conforme va desarrollándose en un entorno. Entonces, cuando hablamos de medicina de precisión enfocada principalmente a una enfermedad tan prevalente como tuberculosis, vamos a tener 4 puntos a tocar. Estudio genómico del patógeno, o sea, nos enfocamos primero en conocer al patógeno y para eso la herramienta, al igual que en brotes, hablamos de lo que es el secuenciamiento genómico. Conocer en su integridad al agente causal y conocer cuáles son las herramientas que tiene esta gente para poder defenderse de nuestros tratamientos o de nuestras intervenciones. Y para eso lo que hacemos es la secuenciación del ADN microbiano del micobacterio. Lo segundo que tenemos que conocer es el estudio genómico del huésped, porque pasa que no todas las personas responden igual al tratamiento, a la enfermedad. No por nada, solamente el 10% de personas que se exponen o que desarrollan infección por tuberculosis hacen enfermedad. O sea, tenemos un 90% que no la desarrolla en el momento en que se infecta. Y ese 90% es porque tiene un mecanismo distinto a este 10% que ha desarrollado enfermedad en la primera infección. Entonces empezamos a ver si es que estos mecanismos de huésped me pueden predisponer a hacer formas más severas o incluso a responder de mejor o peor manera al tratamiento, ¿no? Y hablamos de lo que es endotipos del paciente con respecto a la enfermedad. Los siguientes, enfocarnos en el tratamiento y en los cuales vamos a empezar a ver regulaciones en las dosificaciones, ver si el tratamiento realmente alcanza las concentraciones adecuadas en el cuerpo, ver cuál es el punto límite entre lo que es la efectividad terapéutica y la toxicidad. Y lo siguiente, el punto 4, es ver el pronóstico, ¿no? O sea, es ver en el seguimiento cuántos pacientes, o si todos los pacientes requieren un mismo tiempo de terapia, todos los pacientes requieren 6 meses de terapia, requieren 9 meses, o es que algunos van a beneficiarse con tiempos más cortos y otros con tiempos más prolongados. Y eso es poco a poco ir subdividiendo el tratamiento en función a determinados fenotipos de los pacientes, ¿no? Cuando vemos lo que son las terapias guiadas en función al endotipo y a la variabilidad genética del hospedador, esto quiere decir es que cómo responde la persona frente a la infección, ¿no? Por ejemplo, y esto es histórico, antes que se creara el esquema específico para tuberculosis, las personas con tuberculosis simplemente le decían, tienes que nutrirte bien, bastante luz, y el 20% se curaba a los 10 años de seguimiento. Entonces, y esto era principalmente porque enfatizábamos el tratamiento en desarrollar o en optimizar la inmunidad del paciente como parte del tratamiento. Actualmente, tal vez dejamos un poco de lado la parte inmunitaria del paciente, pero también es importante no perderla del radar de nuestro tratamiento. Entonces, los endotipos de una persona ante determinada enfermedad va a darse principalmente, son las vías o las distintas vías moleculares a través de las cuales un individuo puede desarrollar la enfermedad de tuberculosis. Pueden haber endotipos inmunodeficientes, ¿no? Personas que al desarrollar la enfermedad empiezan a bloquear ciertas vías como la interleucina 12, como interferón gamma, como factor de necrosis tumoral, y esta disminución de estas vías van a causar una disminución de la destrucción intracelular de la micobacteria.
promoviendo su persistencia, ¿no? Y esto va a desarrollar un tipo de enfermedad. Pero por el lado contrario, puede haber endotipos inmunoexuberantes, quiere decir donde el cuerpo responde de manera exacerbada a la presencia de la micobacteria, también asociados a vías como de la de interferón gamma o como la de factor de necrosis tumoral, que lo que van a generar es necrosis tanto en la zona pulmonar como en macrófagos que van a promover el escape de la micobacteria al extracelular, también generando otro fenotipo de enfermedad. Entonces, tanto una respuesta inmunodeficiente como una respuesta exuberante van a causar patología. Y es importante poder conocer qué pacientes van a desarrollar tal o cual tipo de respuesta a la infección para, en función a ello, poder actuar y poder, si es que es inmunodeficiente, regular y mejorar su inmunidad, o si es inmunoexuberante, poder contenerla, es decir, inmunoregular la respuesta inmunitaria de la persona frente a la enfermedad para optimizar el tratamiento, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en la actualidad tenemos una visión clara con respecto a lo que es las personas acetiladores lentos o acetiladores rápidos, ¿no? Esto principalmente dado en lo que es la exposición a los antituberculosos por el factor NAT2, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Que una persona con el mismo esquema, si es un acetilador rápido, va a tener mayor predisposición a fracasar, a fallar en la terapia. ¿Por qué? Porque a nivel hepático se va a degradar más rápidamente los medicamentos antituberculosos, principalmente isoniazida o rifampicina, y esto va a condicionar falla terapéutica. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo y tenemos acetiladores lentos, estos pacientes van a degradar lentamente estos medicamentos y se van a predisponer a toxicidad, principalmente hepatotoxicidad por estos medicamentos. Entonces, ya empezamos a ver que el factor inmune, el factor persona, es importante en función a cómo va a responder el paciente a mi terapia. En monitorización de terapéutica fármacos, y esto es pues tal vez poco conocido en lo que es la terapia antituberculosa, es más conocido en la parte de antibioticoterapia, en infecciones intrahospitalarias, por ejemplo, pero conocimientos de lo que son el PKPD, ¿no? El área bajo la curva sobre el MIC, la concentración máxima sobre el MIC o el tiempo por encima del MIC, son importantes para poder regular cuál es el punto exacto en el cual mi paciente debe tener la dosificación de antituberculosos y en qué momento estos se van a ir de la mano o van a entrar en fase subterapéutica y me van a predecir falla. Y cuando hablamos de decisiones de tratamiento en función a biomarcadores, esto principalmente se basa en la aseveración de que no todo paciente requiere 6 meses de tratamiento. Algunos menos tiempo y otros requerirán más tiempo de la terapia y cómo se regule con lo que es la parte de el agente micobacteriano. Y es por esto que aquí nace el concepto de biomarcadores. ¿En qué pacientes o qué marcadores voy a tener para saber que el paciente está respondiendo adecuadamente a la terapia de tuberculosis? O sea, está eliminando adecuadamente las micobacterias. Y aquí principalmente lo que se promueve, ¿no? Son estudios con PCR. Lamentablemente el PCR actualmente, GeneXpert y los otros mecanismos que utilizan, miden ADN. Y al medir ADN lo que genera básicamente que el ADN es una molécula más constante, ¿no? Y que puede seguir dando positivo a pesar de que la micobacteria está muerta. Entonces, en realidad, no me va a predecir una evolución o si el paciente está yendo bien o mal con la terapia. Pero, sin embargo, existen otros materiales genéticos como el ARN mensajero o el ARN ribosomal que lo que principalmente miden es actividad del agente bacteriano, ¿no? ARN mensajero que mide lo que es la traducción del ADN bacteriano y el ARN ribosomal que mide la transcripción y la traducción. Entonces, la cantidad de estos ARN me van a poder sí predecir si es que el agente está metabólicamente activo y por ende si está vivo o no. Entonces, estos marcadores, como en este caso el ensayo de carga bacteriana molecular, sí nos podrían predecir como un biomarcador si el paciente está evolucionando adecuadamente o no al tratamiento. Y con esto podríamos pensar ya
en lo que son terapias cortas o terapias en tiempo estandarizadas o tal o cual paciente. En resumen, cuando hablamos de lo que son selección de fármacos antituberculosos eficaces para un régimen de tratamiento, ¿qué es lo que hacemos actualmente? Prueba molecular rápida, GeneXpert, determinamos el gen de rifampicina, si es resistente, decimos este paciente tiene un 80% de probabilidad de ser multilogo resistente y enfocamos la terapia a eso. Pero, digamos, estamos asumiendo él, ¿no? En este caso, ¿cuál es la perspectiva futura? Secuenciar todo el ADN de la gente y poder determinar cuáles son sus genes de resistencia y en función a ello crear un esquema de tratamiento adecuado para ese paciente. Y esto cuando se usa en el momento del diagnóstico. La siguiente medida, respaldar la inmunidad del huésped mediante decisiones guiadas por endotipos para terapias dirigidas al huésped, y en ese caso, actualmente, los endotipos de tuberculosis aún no están bien definidos, y en la actualidad no se realiza identificación de estos endotipos, que es lo que tenemos como perspectiva, que es necesario discernir las pruebas óptimas, pero es probable que incluyan una combinación de estudios funcionales, metabólicos, genéticos, epigenéticos, etcétera, ¿no? Y que esto puede llevar, pues, a optimizar terapias en función al endotipo del paciente. Por ejemplo, utilizar, pues, corticoides o terapias, pues, inmunosupresoras en los endotipos inmunoexcitados y utilizar, pues, terapias para inmunoreconstituir en pacientes que tienen el endotipo inmunodeficiente, ¿no? Que tienen una inmunidad anérgica o agotada. ¿Cuándo utilizar eso? En la primera semana del tratamiento, y eso tenemos que repetirlo periódicamente para ver si estos endotipos son constantes o van variando en el tiempo del tratamiento. La siguiente medida, seguimiento de fármacos terapéuticos. Esto también no tenemos poco conocimiento del PKPD de los medicamentos. Tal vez los más conocidos son las quinolonas, son la rifampicina, pero es importante poder monitorear, ¿no?, estos medicamentos para poder justamente llegar a ese equilibrio de la eficacia terapéutica sin llegar a la toxicidad o sin bajar a la parte subterapéutica. Y esto tenemos que hacerlo también al inicio del tratamiento. Y como último punto, pues individualizar la duración de la terapia antituberculosa. Actualmente no existen biomarcadores. El test que le indiqué anteriormente, que es un test de ARN para poder ver la viabilidad de la micobacteria, está actualmente en ensayos clínicos. Esperamos, pues, que puedan tener adecuados resultados. Y bueno, como conclusiones, pues la medicina de precisión en epidemias permite establecer estrategias de manera dinámica y específica en función a las variaciones de la gente. El secuenciamiento de próxima generación permite orientar terapias específicas en función a los mecanismos de resistencia de la gente en ese momento, con un bajo riesgo de fracaso y de toxicidad. El reconocimiento del factor hospedero dentro de la terapia de patología infecciosa nos permite optimizar los resultados, y el monitoreo farmacológico, así como el uso de biomarcadores, nos permite, pues, acortar tiempos terapéuticos sin el riesgo de recaídas, y esta, pues, es uno de los pilares para la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Gracias por su atención.